Bienvenidos a Expo Biblia, día 1, una serie de conferencias dedicadas a profundizar en el conocimiento de las Escrituras respecto a temas que nos ayudarán a vivir el día a día como discípulos de Cristo en nuestro contexto. Expo Biblia 2024, día a día en el Espíritu. Expo Biblia 2024. David Ramos, teólogo evangélico y pastor por más de 30 años de Ministerios Betania de El Salvador. Ha realizado sus estudios en instituciones como CETECA, Universidad Luterana Salvadoreña y la Universidad de Deusto. Especialista en temas del Nuevo Testamento, griego y los orígenes del cristianismo. Director de la Escuela de Predicadores Bíblicos, escritor de artículos bíblicos y teológicos. Expo Biblia 2024. Muy bien. Gracias a Dios por el tiempo que estaremos juntos. Ahí está. Muy bien. Nos va a iluminar. Espero que en el tiempo que contamos podamos precisar las cosas más necesarias que nos permitan disfrutar de la riqueza, la alegría, la vida que produce la Escritura. Pero la produce no en sí misma, sino que la produce en relación a. Y en esas relaciones con las que ella se vincula es que vamos a trabajar en esta hora, porque la Biblia en sí, pues no haría mucho sin algunos elementos en el cual ella se inserta o del cual ella proviene. Quiero que leamos dos porciones de la Escritura para tratar de ubicar. Lucas es un evangelio muy escritural, define mucho la misión de Jesús desde la Escritura. Lucas 4, Jesús llega a Nazaret, dice el 16 al 21. Lo leo. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Bueno, está la Escritura. Y hay dos
dos elementos que vamos a tratar de comprender ahora: el espíritu como generador de la escritura, pero también el espíritu como actualizador de la escritura. Por eso Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Estamos aquí en el campo de la interpretación, lo que significa esa escritura para nosotros ahora. Cómo la escritura es fruto de la acción del Espíritu y cómo mi comprensión de la escritura hoy también debe ser fruto del Espíritu mismo, porque corro el riesgo de entender la escritura sin el Espíritu. Solo el análisis científico del método histórico, entenderlo como libro, sin descubrir la fuerza que tiene para actualizar las acciones divinas hoy. Y claro, aquí tendremos el caso que Jesús interpreta la escritura en este hoy y lo quieren apedrear, lo quieren aventar de un barranco. El mismo día de inaugurar su ministerio, cuando Jesús comienza a interpretar la escritura, lo llevan a un precipicio y lo quieren aventar porque la interpretación les resultó ofensiva. La interpretación les resultó que violentaba su teología, su tradición y un montón de cosas más. Entonces, ¿cómo se interpreta la escritura de tal manera que podamos descubrir una novedad, que podamos descubrir algo, un entendimiento que no se ha tenido hasta hoy? Y es el Espíritu, no solo generador de la escritura como libro, sino el Espíritu como actualizador del sentido que tiene esa escritura hoy. Porque si leemos la escritura solo como libro, corremos el riesgo de caer en el error de los doctores de la ley y de los escribas. Conocían tan bien la escritura, pero no entendían el sentido de ella para hoy. Este hoy es el que mata a los intérpretes, porque las escrituras normalmente creemos que ya están interpretadas y no hay más que repetir mecánicamente la doctrina o la interpretación que nuestros padres hicieron, y hay que custodiar la interpretación, hay que ser guardianes de la interpretación. Pero no, el Espíritu aparece y Él es agente de nuevos sentidos. Un ejemplo paralelo a este es cuando llegan los sabios del Oriente preguntando dónde está el rey de los judíos. Ellos no tenían Biblia, no tenían escritura, no habían estudiado los textos, pero estaban convencidos que en Jerusalén había nacido un rey. En esa captación de los astros, las estrellas y las constelaciones, lo que podríamos llamar la revelación natural, ellos llegaron a la convicción que ha nacido un rey, pero no sabían exactamente dónde estaba y cómo reconocerlo. Así que ellos llegaron en su lógica humana al lugar donde nace un rey. Pues nace en el palacio, y eso estremeció a Herodes y convulsionó a Jerusalén. Y Herodes manda a llamar a las autoridades que saben interpretar la Biblia, y ellos llegan y les preguntan: miren,
¿dónde va a nacer el rey de los judíos? Y ellos responden acertadamente, como escritura, ellos responden y dicen, según Miqueas, capítulo 5, versículo 2, pues van a nacer en Belén. Pero su respuesta no tiene un hoy. Su respuesta es una respuesta seca de una letra, de un texto. Pero no tiene una relevancia que les ilumine, no dónde nacerá. Porque en la acción del Espíritu ya ha nacido, ya está el rey. Pero ellos no leen la Biblia de manera que les permite entender que el rey ya nació y que deben mover a adorarlo. Porque el hoy ellos no lo tienen muy claro, porque no están leyendo la Escritura con los ojos del Espíritu. Están leyendo la Escritura desde la letra y desde la formalidad del texto, pero no con el sentido. Ellos dieron la respuesta y se fueron a su casa, pero ninguno de ellos dio un paso hacia Belén para ir a adorar al rey, no que nacería, que ya nació. En este hoy, que es el suyo, el de su familia, el de esta iglesia, aquí hoy, Dios, el Espíritu, está haciendo cosas en la vida. Porque la vida humana es el escenario de la acción divina. Dios se mueve en la vida, en la historia. Él está actuando. Y las Escrituras no son, estudiar las Escrituras no es para entender las Escrituras, sino para entender la vida. Por ahí tenemos que comenzar aclarando las cosas. No debo conocer, estudiar y apreciar la Biblia para entenderla a ella. Yo no estudio la Biblia para entender la Biblia. No, se entiende, se conoce y se estudia la Biblia para entender la vida, para conectarme desde la Escritura a lo que Dios está haciendo hoy. Porque independientemente si lo vemos o no, si lo entendemos o no, si lo captamos o no, si discernimos o no, el Espíritu está haciendo cosas, se está moviendo. Juan 3 dice, Él sopla donde quiere, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Hay que saberlo discernir. El Espíritu está actuando en la vida, pero hay que discernirlo, hay que saber a dónde me quiere llevar, para dónde sopla. Y la Escritura me es la herramienta para saber percibir, captar al Espíritu hoy. Pero para poder hacerlo, yo debo estar bajo el soplo del Espíritu Santo. Por eso Jesús siempre dice, y quiero llevarlos a otro pasaje, a Lucas 24. Este es el relato de los caminantes de Emaús. Allí van una pareja, aunque el texto no lo decide, pero hay indicios para suponer, y yo así lo creo, que era una pareja de esposos. Uno, iban a su casa en la que vivían juntos. Solo se nos indica el nombre del varón, que es la forma cultural para hacer aparecer al varón y para disimular, esconder el protagonismo de una mujer. No se menciona. Y 3, el nombre del autor, dirá Lucas, es Cleofas, y auxiliados por el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, se nos dice que junto a la cruz estaba María, la mujer de Cleofas. Podemos entender entonces que este Cleofas es ese y es su esposa, y van juntos de regreso a casa. Una pareja, esos de dos en dos que siempre Jesús envió en la misión. Ahora, van frustrados, van desesperados, en su hoy están destrozados.
habían puesto las esperanzas en un Galileo que les anunció la llegada del reino, pero lo terminaron asesinando en una cruz como un malhechor, como un subversivo, como un revoltoso, junto con 2 revoltosos más que habían participado de un levantamiento unos días antes. Eso dice el Evangelio. No eran ladrones carteristas, la palabra griega lestai significa revoltosos, subversivos. Son gente que está incomodando, revolucionando socialmente las cosas. Y por eso la crucifixión, que es una muerte para los subversivos, les toca a Jesús y a ellos 2, porque de subvertir el orden de Roma es lo que van a acusar a Jesús. Ahora, lo mataron, lo asesinaron, lo sepultaron, el sueño se acabó, todo se vino abajo, adiós a las esperanzas de un reino. Israel no será cabeza de las naciones, Roma no será destruida, los enemigos no serán sacados. Y ellos habían apostado a la vida, habían dejado su casa y habían seguido a ese hombre durante 3 años y medio. Y hoy todo se había acabado, todo se había derrumbado. En ese hoy todo era frustración, iban cabizbajos, iban hasta discutiendo entre ellos. Una cuarta razón, porque eran unos esposos, ¿no? Iban en el carro peleando, ¿verdad? En eso un extraño se une a la caminata y comienza a platicar, comienza a preguntarles qué les sucede, qué es lo que les pasa. Ellos narran brevemente la historia, pero él comienza a abrir las escrituras. Dice Lucas 24, ...27... Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ellos, cuando se le abrieron los ojos y lo reconocieron y él desapareció, no desaparece porque los abandona, lo desaparece porque él confía en la obra de su palabra. No lo necesitan estar viendo porque su palabra los ha convertido en sujetos comprometidos con la tarea que él les encomienda. Ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? La explicación de las escrituras provoca, versículos 32, 31, 32, provoca que el corazón de ellos arda, se caliente. Algo en el pecho se les inflamó, algo aquí brotó desde las entrañas. Sintieron que algo se dinamizó, que aquí se encendió un fuego. Y el camino que había comenzado de Jerusalén a Emaús se convierte en un retorno de Emaús a Jerusalén. ¿Qué tiene la Escritura para cambiar las direcciones de nuestra vida? ¿Qué tiene la Escritura para encender en nosotros un fuego cuando el frío de la soledad, cuando el frío de la desesperanza, cuando el frío de las cosas que no nos salen, cuando el pesimismo, el fatalismo o la derrota toma control de nuestra vida? ¿Qué tiene este libro para que pueda encender un fuego en nosotros, dinamizarnos, devolvernos la vida y poder retomar el propósito de Dios para nosotros? ¿Qué tiene este libro? A veces resulta tan seco, tan difícil de entender. Hay partes que nos suenan inaccesibles. Quiero compartir algunos principios básicos que creo que nos ayuden para poder acercarnos a ella con este amor, con eso que dice el salmista: es más rico que la miel. ¿Cómo comer este libro sin enredarnos, sin desmotivarnos
y cómo comerlo de tal manera que ponga nuestra vida en una perspectiva de Jesús, de su reino y de darle un sentido a nuestra existencia hoy. Lo primero puede parecer elemental, pero quiero empezar por aquí. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Pero vamos a agregarle algo más. En palabras humanas. En esta pequeña afirmación quiero hacer las siguientes aclaraciones. Diferenciemos Biblia o escritura. No es igual a palabra. Hacemos a veces la relación equivalente. La Biblia es la palabra y la palabra es la Biblia. Pero tenemos que hacer una diferencia muy sutil y muy significativa, porque la palabra es una concepción mucho más amplia que la escritura. Por eso agrego que la Biblia es la palabra escrita. Con eso quiero decir que hay palabras de Dios no escritas. Y esto en la mente tradicional evangélica le resulta tan conflictivo porque ella todo lo que es la palabra de Dios la contrae y la mete en un libro y cree que ahí está toda la palabra. Y entonces hacemos afirmaciones que suenan bien bonitas, pero que no son ciertas. Decimos: a mí, si me va a hablar de palabra de Dios, tráigame capítulo y versículo, porque no concebimos que haya una palabra de Dios por una vía distinta que no sea la escritura. Esa es la herencia de la reforma. Esa es una miopía que nos heredaron los reformadores. Y quizás no tanto los reformadores, sino los hijos de los reformadores. Las generaciones posteriores a la reforma que radicalizaron lo que en un principio era una afirmación viva, dinámica, la convirtieron en una afirmación tan radical que terminaron ahogándola y sumergiéndola en una comprensión de la Biblia que no tiene la riqueza. No logramos que surjan como una fuente de agua que esté constantemente sacando agua. Por eso los evangélicos tenemos mucho retraso en la interpretación de la Biblia porque solo estamos casi repitiendo las interpretaciones que ya se hicieron desde la Reforma hasta hoy. Ya no hay nuevas interpretaciones porque creemos que la Biblia como libro es la palabra y ya está dada. No. Dios nos habla de formas que no sean solo la Biblia. La escritura misma lo testifica. Ella misma dice: los cielos cuentan. ¿Cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia. O sea, ellos nos hablan. La herencia de la reforma nos ha llevado a nosotros a entender la palabra solo en letra. Y hemos cercenado, hemos decapitado otras formas en que Dios accede a mi vida. Por eso entre los evangélicos no hay artistas. Porque el artista trabaja con la percepción, con la sensibilidad.
Y no tenemos escultores, no tenemos gente de ópera, no tenemos poetas, son escasos, no tenemos dibujantes, no tenemos esa gente que percibe la realidad y percibe a Dios por la percepción, la sensibilidad, porque como somos hijos de un movimiento modernista, racionalista, que fue la Reforma, somos hijos de la modernidad y somos hijos de una comprensión modernista de entender a Dios y de interpretar la Biblia. Y entonces somos hijos de entender la palabra solo en términos de letra. Y no tenemos gente que tenga esa sensibilidad y pueda descubrir a Dios contemplando el mar, contemplando el cielo, contemplando las montañas, los bosques. Es más, somos antiestéticos, somos antiimágenes. Todo lo que huela a percepción visual, sensibilidad o auditiva, tenemos crisis, porque hemos codificado la palabra en letras. Pero Dios nos habla y no nos habla solo en letras. Bueno, ¿cómo hablaba Dios antes que tuviéramos Biblia, por ejemplo? Y Dios dijo a Abraham, ¿y cómo? ¿Cómo fue eso? Levántate. ¿Cómo Abraham logra captar el mensaje tan claro, tan comprensible, que lo pone en movimiento de una civilización a otra? ¿Cómo es capaz él de percibir la palabra divina? ¿Cómo acceden los patriarcas a la palabra divina? ¿Cómo acceden los profetas a la palabra divina? Esa palabra que hoy la hemos hecho escritura. Pero ellos accedían a la palabra de Dios y no había letra, no había texto. ¿Cómo se predicaba a Jesús cuando no había Nuevo Testamento? ¿Cómo se predicaba del Señor? ¿Cómo se hablaba del significado de su sacrificio y su muerte redentora como fuerza redentora entre Dios y los hombres? ¿Cómo se predicaba si no teníamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios? No teníamos los textos. Y cuando a finales del siglo I ya teníamos la mayoría de esos textos escritos, pero no eran considerados palabra de Dios. Eran escritos que circulaban en las iglesias junto con muchos escritos más. Si bien circulaban los evangelios por ahí, pero circulaban 28 evangelios más que eran leídos en diferentes comunidades. No había una claridad de un Nuevo Testamento canónico como lo tenemos hoy en la mano. Entonces, la palabra de Dios llega a nuestra vida por modalidades distintas a una escritura. Ella no es la forma comprimida, retenida. Ella es un libro, o más bien un conjunto de libros, porque eso significa la palabra Biblia en griego, plural, libros. Ella es un conjunto de libros, tan diverso, tan pluralista, tan distinto, a veces tan contradictorio, pero tan maravilloso. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque cuando hacemos el equivalente Biblia y palabra, estamos teniendo a la Biblia como que aquí está y hay que rascar, hay que buscarla, porque aquí está. Las metáforas que siempre usamos de interpretación bíblica son metáforas de la modernidad que explota el medio ambiente, ¿verdad? Así también entendemos la Biblia. Escarbe hasta sacar todo el oro, escarbe. Porque así como explotamos la tierra, así creemos también que vamos a explotar la Biblia. Las metáforas
explotadoras del mundo, aplicamos a la interpretación de la Biblia porque somos hijos de la modernidad. Así lo vemos todo. Y entonces decimos, aquí está. Y nos concentramos en el libro. Pero si yo reconozco que si bien es la palabra en su modalidad escrita, yo reconozco que la palabra de Dios es mucho más amplia. Hay formas y maneras en que Dios habla que no están restringidas a la escritura. La palabra sigue siendo libre. Cuando la Biblia dice, se marchita el hombre, se marchita la flor y todo, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros decimos, creemos que habla de la Biblia. La Biblia permanece para siempre. No. Es la palabra. Escritura es otra cosa. La que permanece para siempre es la palabra de Dios. La palabra es el mundo del espíritu que nos asiste cuando yo busco interpretar la Biblia. Es decir, aquí en el mundo de Dios, que es el mundo de la palabra, aquí está la fuente inagotable de sentidos que tiene la Escritura. Y cuando yo voy a la Escritura, el espíritu que se mueve en el ámbito de la palabra, el Espíritu Santo, es un asistente que me acompaña. Y yo en esto hablo de la inspiración en el lector. Siempre se ha hablado de la inspiración del texto, de la inspiración en el autor, pero casi nadie habla de la inspiración en el lector. Y yo creo que así como el Espíritu asistió a un autor, asistió un texto, asiste al que le lee. Por eso Jesús les dirá, no se vayan de Jerusalén sin antes ser revestidos del Espíritu Santo, porque Él es la fuente inagotable de la palabra de Dios cuando yo voy a la Escritura. No sé si me entienden. Es decir, la que habla no es la Biblia. El que habla es el Espíritu. O sea, estas cosas son a veces complicadas porque nuestros esquemas evangélicos son bien difíciles porque decimos, ¿qué dice la Biblia hoy? No. La Biblia no dice nada hoy. La Biblia es un libro del pasado. La Biblia no dice nada para hoy, porque tiene fecha, destinatarios, lugares. Por eso, para entenderla, hay que irse al pasado. Hay que conocer arqueología, sus idiomas, sus costumbres, sus mentalidades, para entenderla y saber qué dijo en el pasado. Pero lo que dijo en el pasado no es lo que me va a decir a mí ahora. Y es ahí donde entra la acción del Espíritu, que toma esa escritura y la actualiza. Por eso los de la sinagoga no entienden a Jesús. Por eso los discípulos no entienden a Jesús. Por eso los que le oían no entendían a Jesús, porque Él estaba interpretando las escrituras con una creatividad tan actual que parecía contradecir las interpretaciones que ellos en la tradición de los ancianos habían aprendido. Por eso la acusación de hereje y blasfemo. Por eso cuando habla Apocalipsis, Él no dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la Biblia. No, el que tenga oídos, que oiga lo que dice, ¿quién? El Espíritu a la iglesia. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Es el Espíritu, no el personaje central, es Él alrededor del cual gira todo, aún la Biblia misma.
El espíritu no está sujeto a la Biblia. La Biblia está sujeta al espíritu. Él es el sujeto. Él es el que lleva el sentido y la acción de Dios en la historia. Él es el que sopla y se renueva la faz de la tierra. Es Él el sujeto. El problema es que la reforma nos dejó a nosotros amarrados a un libro y perdimos de vista lo que Jesús nos dejó. Y Jesús no nos dejó un libro. Jesús nos dejó una persona. Yo me voy, pero no los dejaré solos. Les dejaré otro, otro Jesús, que es Él. Por eso tenemos que hacer una segunda aclaración. La autoridad máxima de la iglesia no es la Biblia, como nos lo enseñaron en el ABC desde niño. Yo soy evangélico de tercera generación y amo la Biblia, y crecí con ella, y ella ha sido una fuente interminable de luz de Dios a mi vida en mis más profundas oscuridades. Me ha ayudado a rectificar en mis pecados y desorientaciones de la vida. Me ha ayudado a apuntar en la dirección que Él quiere cuando yo quiero ir por otro lado. Es este libro alimentado por el Espíritu y leído desde el soplo del Espíritu que me ha traído aquí. No estoy diciendo algo porque quiero restar alguna importancia o autoridad a la Biblia. No. Es que si sabemos ubicar el lugar de la Biblia, vamos a descubrir su fuerza en nosotros. La autoridad máxima, como nos dijeron a nosotros, nos decía en el seminario, ¿verdad? La autoridad máxima de la iglesia, el tribunal supremo, es la Biblia. No. Nuestra autoridad máxima no es la Biblia, es Jesucristo. Jesucristo resucitado. Para los islámicos, sí, el Corán es todo para ellos, porque Mahoma está muerto y no tienen más que lo que él les dejó. Nosotros no. Nosotros tenemos a Cristo vivo y resucitado. Él dirige a la iglesia. No es una excusa que tenemos por allí nada más para hablar de Él. No. Él habla a la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Él reina. Tenemos que preguntarnos qué quiere Jesucristo, hacia dónde tenemos que ir, porque Él, a veces queremos hablar tan bien del Espíritu a veces, pero como no nos falta comprensión bíblica, decimos, vamos a darle la bienvenida al invitado especial, el Espíritu. No, Él no es ningún invitado especial. No, el invitado es usted. Él es el que lo ha llamado. Él es el que lo ha convocado para hacer lo que Él quiere hacer, para dirigirlo donde Él quiere dirigirlo, para señalarle camino donde usted debe andar. Y entonces la vida se vuelve una búsqueda. Por eso la pregunta de Jesús a los discípulos en Juan 1:39, cuando se acercan a preguntarle, a observarlo y a estar como curoseando, Jesús le dice, ¿qué buscáis? Y Él les va a señalar el sentido, el horizonte, el destino de su búsqueda. Por eso la vida cristiana no se define por aceptar a Cristo. Ese es un invento de la edad de los avivamientos. Los hermanos Wesley, de una manera en su momento oportuna, valiosa, quisieron crear una frase que actualizara el sentido vivo de Jesús. No me han enseñado la luz, ¿va? No. Pensé que esa roja era, perdón. Ellos crearon esa idea. En la Biblia no, en la Biblia la vida cristiana es seguir, o sea, es una vida. No es aquello que ya acepté, ya me salvé, como que fuera un producto de consumo,
un boleto para el cielo, ya lo tengo, solo lo guardo y voy a cuidar que no se me pierda el boleto. Y así hacemos, no, es seguir, es caminar, es un itinerario donde discierno los caminos del Espíritu para mi vida, porque a Dios se le conoce siguiéndolo. Es un principio básico de la teología juánica. A Jesús se le conoce mientras lo sigo, porque Dios nunca me revela de entrada todo el itinerario como estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? No, yo quiero saber para dónde voy. Decime ya, Señor, paso 1 hasta el paso 2000. No, empecé a caminar, en el camino hablamos. Dios le dijo a Abraham: sal de esta tierra a una tierra que ¿qué? Que yo te mostraré. No se la muestro. Él sale. Por tanto, en el camino, él tiene que ir discerniendo. ¿Me entiende? Buscando. Tiene que ir preguntándole. Tiene que ir captando los caminos por donde el Señor lo va a llevar. La vida cristiana, entendida como dice la Biblia, como un camino, por eso Hechos dice que se le llamaba lo del camino, porque eran personas en movimiento, en seguimiento. No estaban hechos, estaban haciendo. No hay espacio para la frustración de decir: ay, ¿por qué peco? ¿Por qué quiero quitar esto de mi vida? No, Pablo mismo dice: miren, yo las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer, eso hago. Pero no se frustra, porque él tiene una idea dinámica de la vida cristiana, donde ayer tuve un alcance, hoy tendré otro, mañana otro, y no me veo frustrado por las cosas que no logro dominar, conocer, controlar, porque me han enseñado que el hombre de éxito lo maneja todo. No lo manejamos todo, no lo sabemos todo. Yo mismo, dice Pablo, no pretendo ya tenerlo. No, yo tengo problemas, dice Pablo, pero no me frustro, estoy caminando, estoy en un camino. Voy a llegar. Pero entonces el camino implica que yo necesito luces, señales, ¿me entiende? Usted llega y dice: 15 kilómetros para allá hay mojones, señales. Yo tengo que ir viendo a cada momento por dónde me tengo que ir. Esas flechas y esa voz del Espíritu se unen. La Escritura y el Espíritu se unen para señalarme hoy caminos del Espíritu. Y usted me dirá: mire, pero si usted me dice que aparte de la Biblia Dios habla, ¿para qué quiero la Biblia entonces? ¿Cuál es la utilidad de la Biblia? Por eso los padres de la iglesia crearon una palabra para hablar de la Biblia: canon. La palabra griega canon significa vara de medir, como un metro, ¿verdad? Porque usted me diría: mire, ¿y cómo hago yo si aparece un fulano diciéndome: el Señor me habló y me dijo, he recibido una palabra? ¿Y cómo voy a saber? Allí viene la utilidad de la Biblia. Porque usted me dice: Dios me habló. Bueno, como usted venga y me diga: mire, fíjese que esta bocina mide 85 centímetros. Vamos a ver. ¿Y qué saco? Mi cinta métrica. No, usted me está dando paja. Esto no es mío. El canon es la herramienta que nos regalaron las comunidades cristianas, auxiliadas por el Espíritu. Nos regalaron un canon de libros inspirados por el Espíritu, donde ellos reconocieron la voz del Espíritu, que nos serviría como criterio para medir las palabras que adelante pueden venir diciendo que son de Dios. Por ejemplo,
imágenes de Cristo, digamos, va. Circula entre los evangélicos la idea de Cristo como un hombre de éxito, y toda aquella metáfora de que Jesús era como un águila y tú tienes que ser un águila, y hay todas predicaciones bien estructuraditas sobre lecciones del águila, ¿va? Y dice, por ejemplo, un águila se junta con águilas, no con gallinas. La enseñanza como material motivacional puede ser útil para que usted agarre ciertas confiancitas, pero de cara a entender a Jesús no sirve para nada, porque no tiene nada de Biblia. El Jesús exitoso, águila, no tiene nada que ver con Jesús que llamó a gallinas. ¿O ya se le olvidó a Pedro? ¿Ah? Jesús no anda buscando águilas, él llama a pollitos. Si por eso estamos aquí nosotros, porque Él nos dio una oportunidad. Cuando no teníamos, no podíamos, no éramos nada, Él me llamó, me dijo sígueme, y yo no era águila, era casi que un pato. Pero eso hace Él, convertir gente sin significado, sin lugar, sin valor, sin trascendencia. Él no está para ser más águila, Él está para que los que no somos nada seamos algo. ¿Me entiende? El Cristo de la Escritura entonces me ayuda a discernir que esa enseñanza de un Cristo de esa manera no es el Cristo de la Escritura, que aquí tengo otro Cristo. Entonces, ese es el canon. El canon es ese regalo que las comunidades originarias nos entregaron para poder discernir lo que a lo largo de los tiempos va a presentársenos como palabra, como enseñanza de parte de Dios. Yo quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien tendrá alguna duda, algún concepto, una palabra, una frase que dije que no le quedó muy claro? Dígamelo. O alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta hoy. Esto yo sé que es bien denso, y sobre todo cuando venimos de una iglesia evangélica que nos ha metido ciertos esquemas difíciles de recomponer, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Hermana? Uh-huh. Exactamente. Sí, eso es muy limitado. Ella me pregunta que en la iglesia bautista donde viene le enseñaron que la Biblia es eso, la máxima autoridad en fe y conducta. Entonces me dice ella, entonces está erróneo eso. Claro. ¿Cómo haríamos? Ver la Biblia así es verla como que fuera un código, como una legislación, como el judío miraba la escritura en su momento. Pero si la voy a tomar así, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia sobre bailar en una disco? Pues nada. No habían discos. Ni siquiera la Biblia habla sobre el divorcio, porque no había divorcio. Lo que había era una carta de repudio. El divorcio es un concepto moderno, donde dos personas, puede cualquiera de ellas tomar la iniciativa. La mujer puede iniciar divorcio contra el hombre. En la antigüedad no, lo que existía era la carta de repudio, y solo la podía dar el hombre hacia la mujer, y en la costumbre de la época de Jesús, por cualquier cosa. O sea, el marido le hacían los huevitos, y mira, te dije que con cebolla, no, ya me tenés harto, ahora repudio a esta mujer y ándate. No podemos tomar la Biblia como una regla al pie de la letra, porque ¿cómo haríamos
¿Cómo haríamos para aplicar a las mujeres hoy todo lo que la Biblia dice sobre la mujer? Con disculpas del ejemplo, pero ¿cuántas vienen a la iglesia y traen su periodo y no tenemos problemas con eso? ¿Verdad? Pero en la Biblia usted no puede estar aquí. ¿Me entiende? Hay una serie de regulaciones que no podemos aplicar. Por eso no podemos querer regir la vida actual con las reglas. Por eso se requiere la interpretación. Que ese mundo de textos tiene un sentido para nosotros, sí, pero hay que interpretarlo. No puedo decir, aquí la Biblia dice que, ¿verdad? Bueno, si lo vamos a leer así al pie de la letra, yo aquí no veo cutos donde su mano ha sido motivo para caer y no se la han cortado. Yo aquí no veo chocos, ¿verdad? Y a ver qué chuquedades han andado viendo, y aquí los veo bien enteritos los ojos. No se los han sacado, como dijo Jesús. Entonces, las escrituras no se leen, se interpretan. No solo que decir, lee la Biblia, lee la Biblia, lee. Pues sí, el ¿cómo se llamaba? El etíope eunuco iba leyendo, pero no entendía. Por eso la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Porque leemos y no entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de hace 2000 años, 2500 años, y tiene un montón de cosas repugnantes para la mentalidad nuestra hoy. Por ejemplo, si él se casa y su esposa nunca quedó embarazada y él se muere, es obligación moral, es obligación de la alianza, de pacto, que el hermano de él no se case, la embarace a la cuñada, y que la cuñada tenga un hijo, pero va a ser de él. Maneras de pensar de la antigüedad. Hoy no resulta repugnante eso. Hey, con la mujer del hermano se metió a acabar y pegamos grito en el cielo, ¿va? Pero en tiempo de la Biblia, eso era una obligación moral exigida. Ahí tiene usted el libro de Ruth. La Biblia hay que entenderla y luego comprenderla. ¿Qué quiere decir ese mundo de textos a veces extraños y extravagantes para nosotros hoy? Cuando el etíope eunuco, dice bien esto, por eso el sentido. El sentido. El etíope eunuco iba leyendo un pasaje que le llamó la atención. Pero no le llamó la atención porque el pasaje le gustó la frase, no. Le llamó la atención porque él sintió que se miraba en el texto. Porque él iba leyendo un pasaje de un individuo que no tuvo descendencia, que fue arrancado de la tierra de los vivientes. Él iba leyendo un pasaje donde él se sintió reflejado. No tendrá descendencia, ¿quién la conocerá? Y él dijo, esto me suena a mí, porque él era eunuco, le fue arrancada su vida, le fue desgajada su descendencia, nunca conocería descendencia. Y él dice, ¿un eunuco el que está hablando aquí? ¿De quién habla? Habla de sí mismo, habla de otro personaje. Yo siento que habla de mí, tiene relación conmigo. Y Felipe comienza a interpretarle la escritura
Y aquel hombre que por la letra de la ley no tenía acceso al templo, porque así dice Levítico 25, nadie que tuviese magullado los testículos podrá entrar a la casa de Dios. Él está separado por razones sexuales de ser parte del pueblo de Dios. De repente, en una interpretación de Cristo distinta, él se siente parte. ¿Cuántas personas están excluidas de nuestras iglesias por esas interpretaciones literalistas que matan vidas y futuros? El hombre marginado encontró en la interpretación una luz de esperanza. Y siguieron, dice, gozoso su camino. No venía así, venía frustrado, que va al templo, pero no le dan chance de entrar. Y hoy es parte del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas, por sus orientaciones sexuales, por sus mentalidades, por un montón de cosas, son marginadas por nuestras lecturas literalistas de la Biblia y no leídas desde el Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, el testificado en los evangelios. Ese Jesús que habría, yo estoy en crisis que no sé quién me va a enseñar el color, pero estoy viendo. Por eso Jesús, a diferencia de la religiosidad de su época, él interpretó a Dios de una manera donde todos cabemos. Todos cabemos. Por eso su lugar favorito era la mesa, donde todos cabían, y mandaba a llamar a los que no tenían lugar en la mesa. Usted lea las parábolas de los banquetes. Lo revolucionario que es Lucas 14 y Mateo 22. El banquete, las parábolas de los banquetes. O cuando tú vas a banquete, no llames a fulano, llamas a los más pobres, los abandonados, los cojos, los chocos, los que no tienen lugar. Jesús es el lugar de Dios donde todos tienen lugar. Todos. Aunque la iglesia se convierte a veces en un lugar donde no todos cabemos, donde no todos tenemos espacio, porque la religión siempre pone cortapapeles, ¿va? Siempre la religión siempre me pone 3 condiciones para que yo entre a la iglesia. Vaya, usted va a venir, pero mire, no puede venir vestido así, porque esta es la casa de Dios. Mire, pero usted aquí no puede venir. Vea cómo se tapa sobre los tatuajes, porque dice Levíticos. Mire, usted por su opción sexual, por su entendimiento sexual distinto al hegemónico, usted no tiene lugar entre nosotros. O sea, se lo decimos, porque sí hay lugar para los chambrosos, para los mentirosos, hay lugar para los ladrones, porque se roban los celulares y la Biblia de la iglesia. Para todos hay lugar. Hay lugar para los ponededos, para los difamadores, hay lugar. Pero no vaya a venir una persona con una orientación sexual distinta a la mía. No hay lugar para vos. ¿Está hablando el evangelio o están hablando los prejuicios culturales? ¿Quién está hablando? Por eso, cuando vamos y leemos las escrituras, tenemos que leerlas
desde el prisma del Evangelio de Jesús. Y leerla desde el prisma del Evangelio es abrir por el Espíritu una riqueza en el que se cumple el sueño de Dios, que Jesús le va a llamar el reino de Dios. El sueño de Dios es el reino de Dios. Ni siquiera es la iglesia, es el reino de Dios. Pero yo no puedo tomar la Biblia como que fuera la regla de fe absoluta. No, absoluto solo es Dios. La autoridad máxima es una persona, no un libro. Nosotros somos gobernados por un rey que vive. O sea, Jesús no es un supuesto, no es un presupuesto, no es un antecedente, no. Jesús está aquí. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza. Él es el que habla. Él es el que dice para dónde tenemos que irnos. Y a través del Espíritu y la palabra, Él nos ayuda a escucharle, a dejarnos guiar, a dejarnos llevar. Por eso la palabra testamento en nuestra idea cultural es una palabra ¿cómo diríamos? Malaventurada. ¿Por qué? Porque testamento en nuestro uso común, ¿qué es? ¿Qué es un testamento? La voluntad del muerto, ¿eh? Sí, es lo que dejó. Mire, ya no está él ya no puede decidir. Ahora lo que va a decidir es lo que él dejó escrito. Pero mire, no le podemos cambiar nada. Pero no, porque esto es lo que él dejó y ya no está. Pero usted sabe que si el que hace el testamento vive, ¿qué puede hacer él? Lo puede cambiar, porque la voluntad no es el papel, la voluntad está en él. ¿Me entiende? No en el papel. Por tanto llama al abogado: mira, yo le había dejado a la sobrina todo, pero está desgraciado, no, volveme a hacer otro. Y hace otro. Ahora, ¿y el nuestro está vivo o está muerto? Está vivo. No debemos leer la Biblia como la voluntad de un muerto. Leemos la Biblia con la asistencia del que vive, quien sopla de su espíritu para asistirnos a una lectura de esta escritura que nos dé vida, que nos dé amor, que nos dé sentido de unidad, que nos dé amor por la creación, que nos dé reconciliación, que nos convierta en gente parecida a Dios. No gente que se parezca a un libro. No, que se parezca a Dios, porque no somos hijos de la Biblia, somos hijos de Dios. Lo que significa que debemos parecernos a Dios. Y entonces la pregunta es: ¿cómo nos enseñó Jesús que es un hijo de Dios? Hay que verlo a Él, que es por excelencia el Hijo de Dios. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Qué decía? ¿Por qué los grandes intérpretes y lectores de la Escritura terminaron deseando matarlo? Porque no lo mataron unos guerrilleros. No lo mataron, a él no lo mataron gente inmoral. No lo mató una legión de LGBTIQ+. No. Lo mataron los líderes religiosos sagrados del templo. La gente que decía representar a Dios. Mataron al que verdaderamente nos vino a hablar de Dios. Eso hace la religión. La religión mata
lo que auténticamente era de Dios y no se da cuenta. Es más, cree que le está haciendo un favor a Dios. Y el asesino de cristianos en el Nuevo Testamento era un rabino, un hombre que amaba las escrituras, pero por amor a esas escrituras andaba agarrando mujeres, hombres del pelo, los arrastraba, se los llevaba, los mataba, los apedreaba, porque amaba la escritura, pero de una forma que no es el amor de Dios. Así nos pasa muchas veces en la iglesia evangélica. Amamos a Dios desde nuestras concepciones culturales, desde nuestras mentalidades, y no desde el evangelio, y no desde el Jesús testificado aquí. Lo amamos, queremos defender la Biblia y estamos dispuestos a matar a quien sea por defender la Biblia. Mire, tanta indignación que hay ahorita porque allá en París hicieron un su drama. Mire, a mí en lo particular eso me tiene sin cuidado. Me preocupan más los dramas que hacemos los cristianos diciendo que somos hijos de Dios y hacemos peores cosas. Por lo menos ellos no dicen voy a la iglesia. Ellos no dicen soy cristiano. No. Pero hay en este mundo evangélico cosas más brutales. Pero como dice Jesús, tragan el camello y cuelan el mosquito. Por otro lado, mi Jesús no se alarma por esas cosas. Si Él es Señor y Él ni necesita que yo lo defienda. Si quien necesita que me defienda a mí es Él. Para comenzar de mí mismo. Yo no puedo andar defendiendo a Dios si Él no necesita defensores. Que nos vamos a levantar para defender a Dios. Mire, siéntese y llame a su prójimo mejor. Va a ser más. Va a ser más. Deje que Dios sea Dios. Y Él siempre ha demostrado que es Dios. Miren, hermanos, necesitamos dos cosas. Meternos a la Biblia, es precioso estudiarla. Es un río donde uno navega y nunca llega porque es interminable siempre. Pero también necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. Y toda nuestra educación nos enseña y nos ha enseñado métodos de estudio bíblico, herramientas, porque es así, pero nunca nos enseñan a meternos con el Espíritu Santo. No hay un seminario, por ejemplo. Así como decimos métodos de estudio bíblico, un seminario de métodos, pero un seminario que diga aprendiendo a entrar en comunión con el Espíritu, no hay. Porque el tema del Espíritu suena tan complicado a veces. Y no nos han formado entre los evangélicos, no nos han formado porque toda la tradición occidental abandonó esa riqueza que quedó en Oriente. Allá en Oriente saben que sí creen en la Biblia como palabra de Dios, pero ellos trabajan mucho más la parte sensitiva de captar a Dios en medio de cosas que no son necesariamente letras. Yo en el Museo de Guggenheim en Bilbao andaban unos ortodoxos que en la mentalidad uno de evangélico, que uno es bien loco, uno es bien cuadrado. Nuestro anticatolicismo nos dañó mucho. Imágenes no hay, somos secos, miren, somos secos. Aquí no hay imagen que hable de la creación, un río, un cielo, un árbol, no hay nada, no, porque lo pictórico nos entra en crisis porque sentimos que estamos ya en una iglesia católica. No somos eso de percibir. Mire,
Y había un ortodoxo, un patriarca ortodoxo que nos metió al museo. Y dije, ¿qué voy a ver allí? Y estaban los famosos íconos, ¿verdad? Y yo ni le paraba bola. Pero me llamó la atención y ahí me captó la atención cuando comenzó a llorar frente a un ícono. El hombre se quebrantó delante del ícono y empezó a discernir lo que el Espíritu le hablaba en el ícono. Lo que le pasa a usted y a mí cuando abrimos la Biblia, ¿verdad? Y vemos un pasaje que me quebrantó. El que no entiende, dice, ¿este qué le vale yo ese versículo? Igual nosotros no entendemos de cómo el Espíritu de Dios le habló en un ícono que se considera inspirado por el Espíritu Santo del siglo III. Porque ellos creen en eso, en la inspiración de los íconos, como creemos nosotros en la inspiración de los textos. Ellos desarrollan más la sensibilidad y desarrollan mucho el tema del Espíritu. Por eso esa fue la razón por la que se dividió la iglesia oriental de la iglesia occidental, el tema del Espíritu. Porque ellos decían, el Espíritu procede, decía, del Padre, decían ellos. Pero Oriente, Roma, decía, no, Jesucristo procede del Padre y del Hijo. Por ese agregado que se llamaba filioque y del Hijo, se partió la iglesia en el año 1080. Porque Oriente sostenía que si colocamos al Espíritu supeditado a Cristo, entonces eso nos dejaba al Espíritu en una categoría inferior. Y ellos decían, el Espíritu está a la par de Cristo. Son las dos manos, decía Irineo de León, con la que el Padre dirige la creación. El Espíritu y el Hijo, sus dos manos para redimir la creación. Y yo particularmente comparto mejor esa visión, y yo creo que necesitamos mucha instrucción acerca del Espíritu de Dios, porque mucho de lo que hoy hemos comido en América Latina como del Espíritu son todos esos movimientos neopentecostales que han pervertido el tema del Espíritu Santo. Más que colocarnos en una comprensión bíblica y seria y responsable del Espíritu, muchos de estos teleevangelistas norteamericanos y todo este cachiluna y más han distorsionado la seriedad del Espíritu Santo. Queriendo darle un protagonismo, lo han convertido en un sucedáneo de una visión exitosa, de una comprensión norteamericana que no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo es otra cosa. Necesitamos procesos formativos para conocer, para discernir y para amar al Espíritu Santo, porque solo en esa medida tendremos la oportunidad de que la Escritura se convierta en una palabra viva para nosotros y no en una letra muerta. Que Dios me lo bendiga.